Bien, hoy quiero dar la segunda y última parte de adoración, de pasión y poder. Recordando poquito la semana pasada, empezamos viendo un ejemplo muy claro de lo que es adoración apasionada y lo que es la ausencia de ello, en una escena cuando David trajo el arca del pacto, donde en el antiguo pacto, antes de que vino Jesús, Dios decidió que allí estaría su presencia manifiesta normalmente. Y cuando estaban trasladando el arca a Jerusalén, sucedió una tragedia. Un hombre llamado Usa, un sacerdote, vio que el arca estaba en peligro de caerse y detuvo el arca, pero Dios se enojó y murió Usa en ese momento. Resulta que Usa había crecido con el arca del pacto en su casa como por 20 años y todo nos apunta a que se acostumbró a la presencia de Dios y perdió el asombro, y consideramos que este es un peligro que enfrentamos. Ahora, por la venida de Jesús, tenemos libre acceso a la presencia de Dios y esto es glorioso, pero podemos fácilmente acostumbrarnos y necesitamos recordar el increíble privilegio de venir delante del Señor. Luego tenemos a David que entró danzando y hasta se quitó su capa real y andaba en un efod de lino como un común sacerdote, porque él entendió que sobre toda posición o privilegio, aún más que ser rey de una nación, era el privilegio de adorar al Rey de Reyes. Y tú y yo debemos de entender que ese es nuestro más grande privilegio. Desafortunadamente su esposa Mical no vio así las cosas. Ella se quedó lejos y criticó y juzgó a David. Pero al analizar poquito la vida de Mical, sin duda ella había sido lastimada por la situación complicada entre su padre Saúl y David. Y cuando alguien es herido y no suelta esa herida y no perdona, son como lentes a través de los cuales vemos la vida y van distorsionando la manera que vemos a Dios y a la vida, y nos roba de ser agradecidos y alegres y adoradores. No permitas que nada te esté robando a ti de ser una persona agradecida y un adorador de aquel que todo lo merece. Ahora, una cosa es adorar cuando estamos en la presencia de Dios o cuando las cosas van bien, pero ¿qué cuando las cosas van mal? De eso quiero hablar el día de hoy. Y en Hechos capítulo 16 tenemos un gran ejemplo de esto, empezando con el versículo 22. Dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Ahora, Pablo y Silas fueron arrestados, golpeados y metidos a la cárcel después de estar haciendo la voluntad de Dios, después de ministrar a una persona. No estaban haciendo algo malo, al contrario, estaban de nuevo caminando con Dios, haciendo su voluntad, y ahora están enfrentando una terrible injusticia. Pero ¿cómo reaccionaron ante esta situación de injusticia, de dolor? Dice que estaban orando y cantando fuerte porque los demás presos los escuchaban.
¿Cómo reaccionamos tú y yo ante situaciones de injusticia, ante dolor, ante pruebas? Temo que muchas veces no es precisamente como Pablo y Silas. Creo que muchas veces, y me incluyo, es con quejas, con reclamos, cuando las cosas no nos van tan bien, ¿sí? ¿Cómo nos va si nos pasa algo como a ellos? Espero que no literalmente, ¿sí? Espero que no hayas llegado hoy después de recibir unos azotes o sartenazos, señores. Espero que no sea literal los golpes, pero los golpes de la vida, las injusticias, la frustración, la desilusión. Necesitamos aprender a reaccionar como encontramos en esta historia. Oración y adoración. Primeramente, oración. Debemos aprender a levantar nuestra necesidad delante de Dios, llevar esa carga ante su presencia. El mejor patrón de oración que hay en la Biblia lo dio Jesús, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y aquí encontramos un patrón donde se levantan las necesidades, se pide el pan, la provisión, se pide perdón, se pide protección, pero esas peticiones vienen envueltas en adoración. Comienza con adoración, reconociendo a Dios como Padre, santificando su nombre, y termina en adoración, reconociendo de que Él es el reino, el poder y la gloria. Envuelto en adoración, por supuesto, es correcto. Dios quiere que le entreguemos nuestras cargas, que levantemos nuestras peticiones delante de Él. Solo que no reduzcamos la oración a simplemente una lista de peticiones, ya que Dios quiere que sea la expresión de una relación entre padre e hijo. Sí, la oración debe de ser la expresión de una relación entre padre e hijo. Una relación. Ahora, los que somos papás, es más, todos pueden entender que un papá no quisiera que su relación con el hijo se reduzca a que él solo se acerca cuando tiene un problema o cuando quiere pedir algo. Sería triste si eso es el único contexto, el único momento que tienen comunicación. Obviamente se pretende que sea una relación y se platica de todo. Sí, de necesidades, pero también de sueños, de anhelos, de lo que está sucediendo en su vida. Pues el Padre Celestial también anhela que tú y yo a diario platiquemos con Él, que abremos nuestro corazón y expresemos lo que estamos viviendo, sintiendo, anhelando, temiendo, sí. Todo lo que estamos viviendo. Esto es lo que Él está buscando, expresar tu corazón. Y si eso incluye dolor, confusión, todo. Otra vez veo a David como un gran ejemplo de esto. Y lo mencionamos mucho porque en los Salmos encontramos un registro no solo de oraciones y cánticos, pero de experiencias y reacciones a experiencias buenas y malas. Y nos muestran cómo agrada a Dios que seamos transparentes, que levantemos sí oración y todo lo que estamos sintiendo y viviendo. Un gran ejemplo es el Salmo 57. En la introducción a este salmo nos avisa que fue escrito en una cueva. Sí, David no estaba en el palacio, no estaba ni siquiera en el campo cuidando ovejas, teniendo un momento devocional bonito. No, estaba en una cueva huyendo por su vida de un rey loco, Saúl, que lo quería matar. Y fíjate algunas de sus expresiones. Quiero leer desde el versículo 1.
Primero pide misericordia, que creo que entendemos. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo. Sí, debemos clamar, debemos orar a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Y nota el versículo 4, ¿cómo se está sintiendo David? Me rodean leones feroces que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanzas y flechas. Sus lenguas cortan como espadas. A lo mejor así te sientes en las comidas familiares. Espero que no, ¿verdad? Pero aquí David está diciendo: me siento rodeado, me siento amenazado, me siento atacado, pero versículo 5, exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. Pero otra vez David, recordando su situación: mis enemigos me tendieron una trampa, estoy cansado de tanta angustia. Otra versión dice: mi ánimo está por los suelos. Está bien, es normal. Díselo, exprésale: Señor, estoy agotado, estoy desanimado, estoy confundido. Cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Y luego hace su declaración David: mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío, despiértense lira y arpa, con mi canto despertaré al amanecer. ¿Crees que tenía ganas de despertar con alabanza? No, tenía ganas de quejarse y lamentar y cuestionar, pero ordena a su corazón o su alma a alabar. Sí, dice: yo voy a despertar y voy a alabar, porque voy a confiar en el Señor, aunque mis sentimientos no quieren. No quieren. Muchas veces mis sentimientos no quieren. Yo sé que pasas por lo mismo, y vamos a tener que decidir adorar de todos modos. Pablo y Silas no tenían ganas. Golpeados, estos azotes, usaban un látigo que rompía la piel, rompía la carne. Estaban en dolor, sangrando injustamente. Sin embargo, decidieron orar y adorar. Y como ya mencioné, adoraron tan fuerte que los otros presos los escuchaban. Yo quiero animar a Comunidad Olivo, a nuestra casa, que seamos adoradores más expresivos, a que seamos adoradores puntuales y participativos como prioridad. Prioridad. Y sí, quiero mencionar puntuales. ¿Por qué? Porque es cuando inicia nuestro tiempo de alabanza. Y mira, yo no quiero condenar. Yo sé que todos tendremos días donde se nos complica y se nos hace tarde. Entiendo. Pero que eso sea la excepción y no la norma en nuestra vida. Que la prioridad de nuestro domingo sea llegar y alabar al Señor desde el primer canto, porque Él es digno de toda honra y alabanza, y lo hago mi prioridad. Y vengo a participar, vengo a levantar mi voz para que Él sea exaltado. Así como también los animo mucho a apartar un tiempo en casa. A veces no hay ganas, lo entiendo, pero Dios es digno independiente de cómo me siento. Yo tengo que entender y abrazar esta realidad. Yo no adoro a Dios porque me siento bien. Yo reconozco que Él es digno independiente de mis sentimientos. Mis sentimientos y mis circunstancias son volubles.
Pueden cambiar de un día al otro, pero su fidelidad sigue siendo fiel para siempre. Él es digno todos los días de ser adorado, así que decido adorarle. Esto a veces se llama el sacrificio de alabanza. El sacrificar mis deseos o sentimientos para adorarle, recordando lo que Él ya ha hecho. De hecho, cuando nosotros lo adoramos así, adoro por quien es Dios. En vez de solo estar enfocando en qué va a ser para mí, adoro por quién es Dios. Me enfoco menos en el momento difícil, que es cambiante y que pasará, y me enfoco más en el carácter de Dios. El carácter de Dios y todo lo que Él ha hecho a través del tiempo y aún a través de mi vida. Sobre todo recuerdo la cruz y su amor derramada allí, y por quién es Él yo adoro, independiente de lo que me esté sucediendo. Además, cuando las cosas van mal, adoro por fe en Dios. Mi adoración es una declaración de fe, que aunque ahorita las cosas me estén yendo de la patada, yo confío y sé que Dios es fiel y yo veré su bondad en la tierra de los vivientes. Yo confío en Él y lo adoro antes de ver la respuesta. Y ahí te va. Si pudieras subrayar algo hoy, esto es: aquella situación complicada y difícil que me frena de adorar, aquella prueba, aquel problema, cuando yo adoro al Señor, a pesar de estar en ello, número uno, es porque Él es digno. Pero ahí te va número dos. Mi alabanza va a ser parte de lo que Dios usa para transformar esa situación. Va a ser parte de la clave para ver progreso y avance en lo que estoy viviendo. Y Pablo y Silas son un excelente ejemplo. Cuando ellos empezaron a orar y cantar y alabar, es cuando vino el poder de Dios y rompió las cadenas y abrió las puertas. Sí, cuando nosotros adoramos, se empiezan a romper cadenas. ¿Y a qué me refiero con cadenas? Dios quiere romper cadenas como malos hábitos que tengo y que sé que debo romper, pero no he podido en mis fuerzas. Tal vez incluso adicciones a sustancias, a pornografía, a alguna cosa que sé que no honra a Dios y me hace daño. Cuando yo decido adorar a Dios y lo hago parte de mi vida diaria, cadenas se empiezan a romper. Cadenas como complejos, tendencias negativas, a veces heredadas, a veces lo veo como un patrón familiar y sé que no está bien esta tendencia. Fortalezas mentales, maneras de pensar y ver que sé que no están bien delante de Dios. Y no quiero sobresimplificar, a veces Dios usa muchas cosas, pero una de ellas, estoy convencido, es la adoración. Es exaltar a Jesucristo en medio de toda situación, y abre puertas y rompe cadenas en el mundo espiritual, que luego empiezan a verse reflejados en el mundo natural. Saben, ahí no termina la historia de Hechos 16. Cuando se abrieron las puertas, el carcelero pensó que los presos se habían escapado. De hecho, se iba a matar por temor al castigo que iba a recibir por esto. Pero Pablo y Silas salen y dicen: no te hagas daño, aquí estamos todos. ¿Y saben cuál fue la reacción del carcelero de Filipos? Inmediatamente pregunta:
¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahora, por lo menos allí en la narración de Hechos no habla de Pablo y Silas compartiendo el plan de salvación. Sin embargo, este hombre vio y en su interior sintió algo, porque estos hombres adoraron al Señor en medio de su tribulación, de su dificultad. Bueno, ese hombre fue salvo esa noche. De hecho, él y toda su familia se entregaron a Jesús y hasta fueron bautizados esa misma noche. Vino salvación. Sí, se abrió una puerta física natural de la cárcel, pero una puerta interna en el corazón del carcelero también se abrió. Y todo comenzó cuando dos hombres, en vez de nomás quejarse, que hubieran tenido todo derecho en lo natural, decidieron orar y adorar con todo el corazón. Y créeme que tú y yo podemos también ver impacto en el mundo espiritual, que empieza a abrir puertas en lo natural, empieza a romper cadenas, empieza a transformar situaciones a nuestro alrededor. Créeme que hay días que yo no tengo ganas. Yo no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de adorar ni de hablar con Él, pero por su gracia me impulsa, me recuerda. Y cuando voy a su palabra, o cuando estoy en un momento platicando con Él, adorando, viene el recuerdo de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, de toda la gracia que Él ha derramado, de la cruz del Calvario, y las cosas empiezan a cambiar en mi interior, y ahí las cosas empiezan a cambiar en el mundo espiritual alrededor de mi vida. Y yo sé que cuando tú y yo tomamos esa decisión y adoramos con pasión, sobre todo en los tiempos difíciles, vamos a ver puertas abrirse que antes no se habían abierto. Vamos a ver cadenas romperse que no habían caído. Termino volviendo a algo que se llama el tabernáculo de David. Domingo pasado leímos cómo cuando David llevó el arca del pacto a Jerusalén, lo puso en una carpa que empezó a tener el título el tabernáculo de David. Y lo extraordinario de esto es que antes no se podía accesar a la presencia de Dios allí en el arca, excepto una persona un día al año. Y Dios abrió una ventana de oportunidad a través del corazón de adoración de David, y permitió que en este tiempo los levitas que David asignó podían entrar todos los días, y de hecho lo hacían y adoraban buscando la presencia de Dios todos los días, 24/7 por años. Y como mencioné, no puede ser coincidencia que son los años de más bendición en Israel, de cielos abiertos, de abundancia, de provisión, de crecimiento. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, surgió una profecía que luego viene en el Antiguo Testamento y viene repetido en Hechos, y entendemos que no se trata ya de la carpa física que levantó David, sino de la adoración que ésta representa. En Hechos 15:16 dice: después yo volveré y restauraré la casa o tabernáculo caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré. Ojo, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos. El Señor ha hablado. Y por un lado esto tiene su lado profético, y no pretendo entender todo lo que pudiera implicar, pero a nivel personal, individual, creo que entiendo. El Señor quiere restaurar esa pasión
por su presencia, una adoración apasionada. Y cuando va surgiendo, aquí dice que es para que los demás vean y se acerquen. Ese testimonio de adorar a Dios en los tiempos difíciles, así como impactó al carcelero que vio a Pablo y Silas, va a impactar a los que rodean tu vida y mi vida. Oh, y no solo eso, pero va a ser un impacto en el mundo espiritual. Y lo repito una vez más, va a empezar a abrir puertas, tocar vidas, transformar situaciones aparentemente imposibles. Así que seamos adoradores apasionados de aquel que dio su vida en la cruz por ti y por mí, y que merece nuestra adoración hoy y para siempre. ¿Por qué no te pones de